En la primera noche de mi matrimonio, mi padre invadió mi casa con una cuerda y un chupón. Él dijo: «Papito vino a buscar a su niñita de 20 años». Me trató como un feto que nunca creció. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tener su compañía aquí conmigo hoy. Pueden pasar, pueden sentarse, pónganse cómodos, que esta abuelita tiene una historia que contar que hasta el día de hoy me hace temblar cuando la recuerdo. Pero antes que nada, déjenme presentarme bien. Mi nombre es Laura Beatriz Morales, tengo 78 años de edad y nací aquí mismo en Puebla, donde vivo hasta el día de hoy. Aquí es una ciudad hermosa, ¿saben? Con sus volcanes a lo lejos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y el olor a mole poblano que invade las casas desde tempranito. Yo adoro esta ciudad, a pesar de todo lo que pasé aquí. Hoy en día, mis queridos, mi vidita es muy tranquila, gracias a Dios. Todas las mañanas me levanto tempranito, alrededor de las 6, y lo primero que hago es poner la cafetera en la estufa para hacer un café de olla bien calientito con canela y piloncillo. Mi Jorge, con quien estuve casada por 53 años, que Dios lo tenga en un buen lugar, él partió hace 5 años. Me enseñó a preparar el café de olla del modo correcto, con esa canela buena que compramos allá en el mercado de la Victoria. Mientras tomo mi café, me quedo aquí sentada en el corredor de la casa, cubierta con un rebozo de lana que mi nieta Julia me regaló, solo observando el movimiento de la calle despertar. Antes de empezar mi historia de verdad, quería pedirles un favorcito. Si pueden, hagan clic ahí en ese botoncito de me gusta. Julia me explicó que eso ayuda a que el video llegue a más gente. Y suscríbanse al canal también, ¿eh? Activen la campanita porque voy a contar más historias aquí. Historias que necesitan ser contadas. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya en la noche? Yo siempre leo todos los comentarios. Julia me ayuda y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempecito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Ahora, mis hijos, acomódense ahí que la historia que voy a contar hoy es difícil. Es sobre mi padre, sobre una obsesión enfermiza que casi destruyó mi vida y sobre el hombre increíble que me salvó usando solo su inteligencia. Es sobre la noche en que mi padre invadió mi casa con una cuerda y un chupón, decidido a llevarme de vuelta al pasado. Pero también es sobre amor, coraje y liberación. Respiren profundo conmigo, porque vamos a volver muchos años en el tiempo, allá por los años 1940, cuando yo era solo una niña creciendo aquí en Puebla, en una época muy diferente a la de hoy. Yo nací en 1947, a finales del otoño, cuando Puebla todavía estaba fresquita. Mi madre, que se llamaba Rosa Ferreira Morales, siempre me contaba que el día que nací, ella miró por la ventana del cuartito donde me tuvo y vio los volcanes cubiertos de nieve, brillando con el sol de la mañana. Ella decía que eso era una señal de Dios, que yo iba a ser una niña fuerte, capaz de resistir el frío de la vida. Mi padre se llamaba Ernesto Augusto Morales. Era un hombre alto, de hombros anchos, trabajaba como carpintero aquí en Puebla. Tenía un tallercito pequeño en la calle de abajo, donde hacía muebles por encargo, mesas, sillas, roperos, esas cosas. Recuerdo el olor a madera fresca que traía en la ropa todas las tardes. Recuerdo sus manos grandes, siempre con astillas de madera debajo de las uñas, callosas de tanto trabajar. Mi madre, Rosa, era una mujer chiquita, delicada, con ese modito dulce de ser. Ella cuidaba de la casa, cocinaba como nadie, hacía unos frijoles refritos que eran una maravilla y un dulce de leche espeso que se derretía en la boca. También cosía para afuera, agarraba ropa de otras familias para hacer dobladillos, pegar botones, arreglar roturas. Era su dinerito extra que guardaba en una lata de galletas escondida en la alacena. Yo tenía un hermano mayor, Arlindo, que era 7 años mayor que yo. Cuando yo era chiquita, Arlindo ya era casi un muchacho, siempre corriendo por la calle con los amigos,
jugando canicas, echando papalotes. No tenía mucha paciencia conmigo. Pensaba que las niñas chiquitas eran un estorbo. Pero de vez en cuando me llevaba a jugar allá en el campito cerca de casa y yo me sentía toda orgullosa de andar con mi hermano mayor. Vivíamos en una casita de adobe bien sencilla ahí cerca del centro de Puebla. Era una casa pequeña, pintada de azul clarito. Mi padre mismo la había pintado, con un portoncito blanco al frente y un patiecito atrás. Tenía 3 cuartos nomás: la sala, que era también la cocina, el cuarto de mis padres y un cuartito pequeñito donde yo y Arlindo dormíamos. Él en una cama individual y yo en una camita recargada en la pared del otro lado. En invierno, mis queridos, esa casa era bien fresquita. Nos levantábamos y veíamos el aliento salir humito de la boca. Mi madre prendía la estufa de leña bien temprano y todos nos amontonábamos ahí en la cocina para no morirnos de frío. Ella hacía un café negro bien fuerte, cortaba rebanadas gordas de bolillo y les untaba mantequilla. Y comíamos ahí mismo parados, cerca de la estufa, esperando que el sol calentara un poquito. Mi padre, Ernesto, siempre fue un hombre muy dedicado a la familia. Trabajaba de sol a sol en su carpintería, llegaba a casa cansado, pero siempre tenía una sonrisa para mi madre y un cariñito para mí. Me llamaba su princesita, y cuando yo era bien chiquita, me cargaba en brazos y se quedaba cantando esas canciones antiguas de corro, mientras yo me dormía en su hombro. Recuerdo que era bien protector conmigo, más de lo que era con Arlindo. Si yo me caía y me raspaba la rodilla jugando en el patio, él se ponía bien nervioso, le reclamaba a mi madre: «Rosa, ¿no estás cuidando a la niña? Se lastimó». Mi madre se reía, decía que los niños eran para jugar y lastimarse, que era parte de crecer. Pero a mi padre no le gustaba, se preocupaba demasiado. Yo pasaba los días jugando en el patio o en la calle con otras niñas de la vecindad. Jugábamos a las muñecas. Yo tenía una muñeca de trapo que mi madre me había hecho, con ojitos de botón y un vestidito de tela floreadita. Jugábamos a la casita, a la comidita, hacíamos estufita de latas viejas y ollitas de barro. En verano, cuando se ponía calientito, íbamos al arroyito que pasaba ahí cerquita, mojábamos los pies en el agua fresquita, atrapábamos renacuajos en frascos de mermelada. Tenía una amiguita, Berenice, que vivía 3 casas para abajo. Éramos inseparables. Pasábamos las tardes en su casa o ella en la mía, inventando juegos, contando secretos. La mamá de ella hacía una concha dulce maravillosa, con esa costra crujiente por encima. Y siempre que iba para allá, me daba un pedacito calientito con mantequilla derritiéndose. Mi infancia fue feliz, ¿saben? Al menos hasta cierto punto lo fue. Éramos pobres, pero no nos faltaba nada. Había comida en la mesa, había ropa limpia, había amor. Mi madre era cariñosa, mi padre trabajador, mi hermano, bueno, era hermano mayor, ¿no? Medio gruñón, pero me quería a su modo. Pero había una cosa que yo empecé a notar cuando me hice más grande, allá por mis 9, 10 años. A mi padre no le gustaba cuando yo jugaba con niños. Si algún chamaquito de la calle se acercaba para jugar a las escondidillas o a las canicas, mi padre se quedaba en la ventana, con los brazos cruzados, mirando con esa cara seria. Una vez, el hijo del señor Teófilo, un niño flaquito llamado Norberto, vino a invitarme a echar papalote con la bolita. Mi padre salió al portón y le dijo bien serio: «Ella no va. Las niñas no echan papalote con niños». Yo me quedé sin entender, porque Arlindo echaba papalote con todo mundo y nadie decía nada. Mi madre también lo encontraba extraño. Una vez la escuché hablando bajito con él en la cocina de noche, cuando pensaban que yo estaba dormida. Ella le dijo: «Ernesto, la niña necesita jugar con todos. Eso es normal, estás siendo demasiado protector». Y él respondió con esa voz grave: «Rosa, tú no entiendes, esta niña es diferente. Ella es especial, no voy a dejar que el mundo la eche a perder». En ese tiempo no entendí bien qué significaba aquello, pero hoy, mirando hacia atrás, veo que ya había algo ahí, algo que no era normal, que estaba empezando a crecer en la cabeza de mi padre.
Cuando cumplí 11 años, mi padre me regaló una muñeca de porcelana, de esas caras con ojos que se cerraban cuando la acostabas. Era linda, toda de vestido de encaje, color rosa. Pero yo ya me estaba haciendo señorita, ya no jugaba tanto con muñecas. Me quedé sin ganas, pero le agradecí. Le di un beso. Él sostuvo mi cara entre sus manos grandes, me miró bien a los ojos y dijo: «Vas a ser siempre mi niñita, Laura. Siempre». En ese tiempo, aquello pareció solo un padre cariñoso hablando, pero no era. Era una promesa o una sentencia. Los años fueron pasando y yo fui creciendo. Mi cuerpo fue cambiando, me fui volviendo señorita. Mi madre empezó a enseñarme las cosas de mujer. Me explicó sobre esos días del mes. Empezó a enseñarme a cocinar bien, a lavar ropa, a planchar. Ella decía: «Laura, pronto vas a ser una señorita, te vas a casar, vas a tener tu casa, tienes que aprender estas cosas». Pero mi padre parecía no querer ver que yo estaba creciendo. Él todavía me trataba como si fuera una niña chiquita. Todavía me llamaba su princesita. Todavía quería que me sentara en sus piernas cuando escuchábamos la radio en la noche. Yo ya tenía 12 años, ya me estaba dando vergüenza, pero él insistía. Recuerdo un día específico, poco antes de cumplir los 13 años. Yo estaba en el patio ayudando a mi madre a tender ropa en el tendedero. Era un día bonito, de sol, y estábamos platicando, riéndonos. Mi madre me estaba contando historias de cuando ella era señorita, de cómo había conocido a mi padre. De repente, mi padre apareció en la puerta de la cocina con esa mirada extraña, medio vacía. Se quedó ahí parado, solo mirándome, como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Mi madre se dio cuenta, lo llamó. «Ernesto, ¿estás bien?» Él parpadeó, volvió en sí y entró a la casa sin decir nada. Mi madre se quedó preocupada. Yo la vi. Ella apretó mi mano y dijo bajito: «Laura, si algún día tu padre, si algún día hace algo raro, me cuentas, ¿está bien?» Yo no entendí, pero asentí. Pero nunca tuve chance de contarle nada, porque 3 meses después, cuando yo acababa de cumplir 13 años, mi madre Rosa murió. Mi madre Rosa murió de una neumonía que le dio en el otoño de 1960. Fue todo muy rápido, mis queridos. En una semana ella estaba bien, cuidando la casa, cosiendo. A la otra ya estaba en cama, con fiebre alta, tosiendo tanto que todo su cuerpo temblaba. Mi padre llamó al doctor, el doctor Antenor, que era el médico de la ciudad, pero ya era demasiado tarde. La neumonía se había apoderado de sus pulmones. Me acuerdo del día que murió como si fuera ayer. Era una tarde gris, fría, con ese viento helado que corta la piel. Yo estaba sentada al lado de su cama, sosteniendo su mano, y ella me miró con esos ojos cansados y dijo bien bajito: «Laura, mijita, cuida a tu padre. Él va a necesitar mucho de ti». Después miró a mi padre, que estaba del otro lado de la cama, y le dijo: «Ernesto, nuestra niña está creciendo. Déjala crecer, mi amor. Prométeme». Mi padre no prometió nada. Solo se quedó ahí sosteniendo su mano, llorando en silencio. Ella cerró los ojos esa tarde y no los abrió más. Tenía solo 38 años de edad. El velorio fue en nuestra sala misma, que era costumbre en ese tiempo. Vinieron los vecinos, los amigos de la iglesia, las señoras de la vecindad que tenían trabajo de costura con mi madre. Todo mundo llorando, rezando el rosario, hablando de Rosa, de cómo era buena, trabajadora, gentil. Mi padre se quedó todo el tiempo sentado en una silla cerca del ataúd, sin hablar con nadie. Solo miraba a mi madre con una expresión que yo nunca había visto antes. Era una mezcla de dolor, rabia y otra cosa que yo no sabía identificar. Después del entierro, la casa se quedó vacía, ¿saben? Parecía que había perdido la luz. Mi madre era el sol de esa casa y sin ella todo se quedó oscuro y frío. Mi hermano Arlindo, que ya tenía 20 años, se quedó 2 semanas más con nosotros y después anunció que se iba.
Había conseguido trabajo en la Ciudad de México, en una fábrica de muebles, e iba a probar suerte allá. Yo lloré tanto cuando se fue. Le rogué que me llevara, pero me dijo que no podía, que yo era muy joven, que tenía que quedarme cuidando a papá. Y así fue como me quedé sola con él, sola con mi padre Ernesto. Al principio, él se quedó muy callado. Pasaba los días en su carpintería, trabajando en silencio, volvía a casa de noche, comía lo que yo preparaba. Yo había aprendido a cocinar con mi madre, gracias a Dios, y se iba a dormir. No me hablaba. Era como si se hubiera vuelto una estatua de tristeza. Pero después de unos 3 meses, las cosas empezaron a cambiar. Y cambiaron de una forma que me asustó. Empecé a notar que me estaba mirando diferente. No era una mirada mala, no era ese tipo de cosa que a veces pasa. Gracias a Dios, no era otra cosa. Era como si me mirara y no viera a la Laura de 13 años que yo era. Era como si viera a una niña chiquita. Un día estaba en la cocina haciendo la cena. Recuerdo que era arroz rojo con frijoles, y él llegó de la carpintería más temprano. Entró, me miró de arriba abajo y de repente dijo: «Laura, ¿qué ropa es esa?». Yo traía puesta una falda sencilla que mi madre me había hecho, una falda que ya usaba desde hacía meses. «Es mi falda, papá», respondí sin entender. Él movió la cabeza con esa cara y dijo: «No, eso no, las niñas chiquitas no usan falda así. Ve y ponte ese vestidito de niña que está en tu armario». Yo me quedé sin saber qué decir. «Pero papá, ese vestido me queda chico. Lo usé cuando tenía 10 años». Él pegó en la mesa fuerte y yo me asusté. «Te dije que te cambies de ropa, Laura. Obedece a tu padre». Yo salí corriendo para el cuarto con miedo y fui a buscar ese vestido. Lo encontré en el fondo del ropero, apretado, demasiado corto. Me lo puse con dificultad, casi no podía cerrar las costuras. Cuando volví a la cocina, él me miró y por primera vez en meses sonrió. «Así sí, así es mi princesita». Aquello fue solo el principio, mis queridos, solo el principio. En las semanas siguientes, él empezó a prohibirme hacer cosas. Me prohibió usar el labial que mi madre me había dado, ese labial clarito, rosita, que yo usaba solo los domingos para ir a misa. «Las niñas chiquitas no se pintan la boca», dijo, y tiró el labial a la basura. Me prohibió recogerme el cabello. Decía que tenía que usar 2 trenzas como cuando era niña. Me prohibió salir sola a visitar a Berenice. «Las niñas no andan solas en la calle», decía. Yo intentaba argumentar, intentaba decir que ya era señorita, que ya tenía 13 años, pronto iba a cumplir 14, pero él se enojaba, gritaba, decía que yo estaba desobedeciendo, que mi madre estaba en el cielo viendo que le daba disgustos a mi padre. Y yo me callaba con miedo y confusión. Una tarde, volví de la escuela. Todavía estudiaba en ese tiempo, cursaba la secundaria, y encontré a mi padre sentado en la sala con un paquete grande en las manos. Él tenía esa sonrisita en la cara, esa sonrisita que había empezado a darme escalofríos. «Laura, ven acá, mijita. Papito te trajo una sorpresa». Abrí el paquete. Adentro había una muñeca grande de trapo, con ojos bordados y un vestidito de tela floreadita. Y también había un juego de ollitas de juguete, de esas de aluminio chiquitas para jugar a la casita. Me quedé mirando aquello sin entender. «Papá, yo ya no juego con muñecas. Tengo casi 14 años». La sonrisa de él desapareció al instante. Su cara se puso dura, los ojos se oscurecieron. «Sí vas a jugar, Laura. Vas a jugar porque yo te lo estoy mandando. Las niñas tienen que jugar con muñecas. Siéntate ahí ahora y juega». Él señaló el piso de la sala. Yo lo miré, vi que no había forma de discutir. Me senté en el piso, agarré la muñeca y fingí que estaba jugando. Él se quedó ahí sentado en la silla, observándome con esa mirada extraña, casi feliz. Eso, así mismito. Mi princesita jugando igual que antes, igual que cuando era chiquitita. Mis amados, yo empecé a tener mucho miedo de verdad, pero no tenía a quién acudir. Mi hermano estaba lejos, en la Ciudad de México. Mi madre había muerto. Mis vecinos, bueno,
En ese tiempo no se metían en la vida de las familias ajenas, ¿saben? Y mi padre era respetado en la ciudad. Era un hombre trabajador. Tenía buena reputación. ¿Quién me iba a creer si yo decía que me estaba tratando como bebé? Las cosas fueron empeorando con el tiempo. Él empezó a tratarme cada vez más como niña. Me hacía sentarme en sus piernas en la noche mientras escuchábamos la radio. Me obligaba a llamarlo papito, con voz infantil. Compraba más juguetes, muñecas, ositos de peluche, rompecabezas de madera. Llenó mi cuarto con esas cosas, quitó mi ropa de señorita y compró vestidos infantiles, aunque me quedaran apretados. Cuando cumplí 15 años, él no me dejó ni festejar. No me dejó hacer fiesta, no me dejó invitar a las amigas de la escuela. Él dijo que el cumpleaños era tontería de gente grande y que yo no necesitaba eso. Ese día llegó a casa con un pastelito chiquito de chocolate y me hizo soplar la velita sola ahí en la cocina, solo nosotros dos. Después me cantó las mañanitas con esa voz desafinada que tenía. Me cargó en brazos. Imagínense, 15 años y él cargándome, y dijo: «Papito siempre va a cuidar de su niñita, siempre. Nunca va a dejar que el mundo sucio te toque». Yo dejé de ir a la escuela cuando cumplí 16 años. Él dijo que ya no necesitaba estudiar más, que las mujeres no necesitaban estudio, que yo tenía que quedarme en casa aprendiendo a cuidar la casa, a cocinar, a limpiar. En realidad, creo que tenía miedo de que en la escuela yo hablara con alguien, que le contara a alguien cómo me estaba tratando. Empecé a vivir como una prisionera en mi propia casa. No podía salir, no podía tener amigas, no podía hacer nada. Pasaba los días limpiando, cocinando y siendo obligada a jugar con esas muñecas horribles que él compraba. En la noche me hacía sentar en el piso de la sala y él se sentaba en la silla y se quedaba viéndome jugar horas y horas hasta que yo estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Hubo una noche en que intenté hablar con él en serio. Junté valor, respiré profundo y dije: «Papá, así no se puede. Yo necesito vivir, necesito tener amigos, necesito volver a la escuela, necesito crecer. Esto no está bien». Él me miró y por primera vez vi algo que me heló la sangre. No era enojo, era locura, pura locura. Se levantó despacio de la silla, vino hasta mí, sostuvo mi cara entre sus manos, esas manos grandes, callosas de carpintero, y dijo bien bajito, casi susurrando: «Tú no vas a crecer, Laura. Tú no vas a crecer nunca. Vas a ser siempre mi niñita, siempre. Porque cuando crezcas, me vas a dejar igual que Rosa me dejó. Y no voy a dejar que eso pase nunca». En ese momento entendí. Mi padre había enloquecido de tristeza. La muerte de mi madre había roto algo dentro de su cabeza. Y él había decidido que si me mantenía como niña para siempre, yo nunca iba a crecer, nunca me iba a casar, nunca me iba a ir. Me iba a quedar con él para siempre. Yo tenía 17 años cuando conocí a Jorge. Fue en un día soleado, en marzo de 1964, que conocí a Jorge. Acababa de cumplir 17 años y había ido sola, escondida de mi padre, claro, hasta el Zócalo de Puebla para comprar hilo de coser que se había acabado en casa. Mi padre había ido a hacer una entrega de muebles del otro lado de la ciudad y yo aproveché esos minutitos de libertad. Estaba mirando el aparador de la mercería cuando choqué con alguien sin querer. Se me cayó el paquetito de alfileres que traía en la mano. «Disculpe, señorita», dijo una voz grave y amable. Levanté los ojos y vi a un muchacho alto, moreno, con ojos café claros y una sonrisa bonita. Él se agachó, recogió mis alfileres del piso y me los entregó. «Aquí tiene, no se preocupe». «Gracias», murmuré con la cara ardiendo de vergüenza. Hacía tanto tiempo que no platicaba con nadie de fuera de casa, mucho menos con un muchacho. «Mi nombre es Jorge, Jorge Enrique Machado», dijo él, extendiendo la mano. «Trabajo en la delegación aquí de Puebla. Soy auxiliar administrativo del delegado». «¿Y?» Miré alrededor con miedo de que alguien conocido me viera y le contara a mi padre. «Laura», respondí bajito, «tengo que irme». Y salí casi corriendo con el corazón latiendo disparado.
pero el destino tiene sus caminos. Volví a encontrar a Jorge otras veces. Él siempre aparecía por esa zona y después supe que no era coincidencia. Él había notado algo extraño en mí en ese primer encuentro. El modo asustado, la ropa demasiado infantil para mi edad, el miedo en los ojos. Jorge era un hombre observador, entrenado para darse cuenta cuando algo no estaba bien, y algo en él quiso ayudarme. Empezamos a platicar rápido, a escondidas, siempre cuando mi padre no andaba cerca. Jorge me preguntaba sobre mi vida, sobre mi familia. Al principio yo mentía, decía que todo estaba bien, pero un día no aguanté más. Me derrumbé en lágrimas ahí mismo en el jardincito, y le conté todo. Le conté sobre la obsesión de mi padre, sobre cómo me trataba como niña, sobre cómo estaba prisionera en esa casa, en esa vida que no era vida. Jorge me escuchó con atención, con ese modo serio que tiene. Cuando terminé, sostuvo mi mano. Fue la primera vez que alguien sostuvo mi mano con cariño, desde que mi madre había muerto, y dijo: «Laura, esto no es normal. Tu padre necesita ayuda y tú necesitas salir de esa situación». Pero ¿cómo, mis amados? ¿Cómo iba a salir? Yo no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía a nadie. Mi hermano Arlindo estaba lejos, en la Ciudad de México, y apenas teníamos contacto. Jorge entonces propuso algo. «Noviemos en secreto por ahora. Yo voy a buscar una forma de sacarte de esa casa, te lo prometo». Y así fue como empezó nuestro noviazgo. Nos veíamos a escondidas, siempre en lugares discretos, lejos del centro donde mi padre pudiera vernos. Jorge me trataba como una señorita, como una mujer de verdad. Platicaba conmigo sobre cosas serias, me hacía reír, me hacía sentir viva por primera vez en años. Yo me había enamorado, mis queridos, enamorado de verdad. Durante casi 3 años logramos mantener el secreto. Pero en 1966, cuando yo tenía 19 años, mi padre se enteró. Fue al final de una tarde. Yo había salido a comprar pan a la panadería, una de las pocas cosas que él todavía me dejaba hacer sola. Y me encontré con Jorge en la esquina como habíamos quedado. Platicamos solo unos minutitos. Él sostuvo mi mano, me dio un beso rápido en la frente y fue en ese momento que mi padre apareció. Él había salido más temprano de la carpintería y había venido por otro camino. Vio todo. Su cara se puso morada de rabia. Vino corriendo hacia nosotros, gritando: «¡Suelta a mi hija! ¡Suéltala, desgraciado!». Jorge se puso enfrente de mí, protegiéndome. «Señor, tiene que calmarse. Laura y yo somos novios. Tengo intenciones serias con ella». Mi padre soltó una risa, pero era una risa espantosa, sin alegría. «¿Intenciones serias con mi niñita? Ella tiene 5 años. Es una niña». Jorge miró a mi padre con esa mirada de quien trabaja con gente perturbada y entendió al instante. «Señor Ernesto, Laura tiene 19 años. Es una mujer adulta». «¡Mentira!», gritó mi padre y se lanzó contra Jorge. Hubo un pleito ahí mismo en la calle. La gente se juntó, alguien llamó al delegado. Al final, Jorge tuvo que irse y yo fui arrastrada por mi padre de vuelta a casa. Lo que pasó después, mis queridos, fue el periodo más oscuro de mi vida. Mi padre me encerró en casa, literalmente. Puso candados nuevos en las puertas, puso rejas en las ventanas. Dijo que yo había sido una niña desobediente, que había hecho travesuras, que necesitaba castigo. Él empezó a tratarme todavía peor. Me obligaba a usar solo vestidos de bebé, vestidos que él mismo cosía, ya que no encontraba más de mi tamaño en las tiendas. Me hacía sentarme en una silla alta, de esas de bebé, para comer. Compró hasta un biberón, mis queridos, un biberón grande, y me obligaba a tomar leche en él de noche. «Los bebés tienen que tomar su lechita antes de dormir», decía con esa mirada vidriosa de locura. Yo lloraba, rogaba, gritaba, pero no servía de nada. Los vecinos debían escuchar, pero nadie hacía nada. En ese tiempo, la gente no se metía. «Es problema de familia», pensaban. Hubo una noche en que intenté escaparme. Esperé a que se durmiera. Logré abrir la ventana de mi cuarto.
Aunque tenía reja, yo estaba flaquita. Pensé que pasaba. Casi lo logro. Ya tenía la mitad del cuerpo afuera cuando sentí esas manos grandes jalándome de vuelta. Él se había despertado. Me arrastró de vuelta al cuarto, me tiró en la cama y por primera vez levantó la mano contra mí. No me pegó fuerte, no era ese tipo de violencia, pero me dio una cachetada y gritó: «Niña desobediente, niña muy desobediente, te vas a quedar sin muñeca por una semana». Yo me encogí en la cama, temblando de miedo y de rabia. Esa noche, mirando el techo del cuarto, pensé en rendirme de todo. Pensé que iba a quedarme ahí para siempre, prisionera en esa locura, hasta que mi padre muriera, o hasta que yo enloqueciera también. Pero entonces, una mañana tocaron la puerta. Mi padre fue a abrir. Era Jorge, acompañado del delegado y de un padre de la iglesia. Jorge había pasado meses juntando pruebas, hablando con vecinos, con el médico de la ciudad, explicando la situación. Había logrado convencer al delegado y al padre de que intervinieran. Ellos entraron a la casa, vieron el estado de las cosas, los juguetes de bebé regados, los vestidos infantiles, el biberón en la mesa de la cocina, las rejas en las ventanas. Me vieron a mí con 19 años, vestida como una niña de 5. El padre habló con mi padre por horas. Le explicó que aquello no era amor, era prisión, que yo necesitaba vivir, casarme, tener mi propia familia. El delegado fue más directo. O mi padre permitía el matrimonio, o iba a tener que responder por privación ilegal de la libertad. Mi padre lloró. Lloró como niño, agarrado de la silla, gritando: «Me van a quitar a mi niñita, la van a dejar irse y yo me voy a quedar solo. Solo como cuando Rosa murió». Al final, después de mucha plática, mi padre aceptó, pero no fue un consentimiento feliz. Fue una derrota para él y lo dejó bien claro. El matrimonio se arregló deprisa para dentro de 2 semanas, en enero de 1967, justo después de que cumplí 20 años. Fue en la iglesia pequeña del barrio, solo con algunas pocas personas presentes. Jorge, yo, el padre, el delegado como testigo y algunas señoras de la iglesia. Mi padre no fue. Dijo que no iba a presenciar la muerte de su hija. Pero en la mañana de la boda llegó un chamaco a la iglesia con una nota. Era de mi padre. La abrí con las manos temblando. Adentro, escrito con esa letra chueca que tenía, decía: «Puedes jugar a la casita, pero en la noche los niños regresan a su cunita. Papito siempre sabe dónde está su niñita». Mis queridos, esas palabras me helaron. Aún en el día de mi boda, aún logrando salir de su casa, yo sabía que no estaba libre. Mi padre no iba a rendirse, no iba a aceptar. Pero tenía a Jorge a mi lado, y Jorge, sin que yo lo supiera, ya estaba preparando algo para garantizar que cuando mi padre intentara buscarme, y sabíamos que lo iba a intentar, yo estaría protegida. Después de la boda, Jorge y yo nos mudamos a una casita de un piso que él había rentado en un barrio más alejado del centro de Puebla, un lugar llamado Colonia San Miguel, que en ese tiempo era bien tranquilo, con pocas casas, mucho monte todavía. Jorge lo había escogido a propósito. Pensaba que entre más lejos de mi padre, más seguras estaríamos. La casa era sencilla, de adobe pintado de blanco, con un portoncito bajo al frente y un patiecito pequeño atrás. Tenía 2 cuartos, una salita, cocina y baño. Para mí, mis queridos, esa casa representaba todo. Libertad, un nuevo comienzo, la oportunidad de finalmente ser mujer, ser esposa, vivir sin fingir que era niña. Los primeros 2 días fueron mágicos. Despertar en la mañana al lado de Jorge, hacer el desayuno para los 2, arreglar la casa a nuestro modo, platicar sobre los planes que teníamos. Él salía a trabajar a la delegación tempranito y yo me quedaba cuidando la casa, cocinando, cantando mientras lavaba la ropa. En la noche nos sentábamos en el corredor. Jorge fumaba un cigarro y platicábamos sobre tener hijos, sobre mejorar la casa poco a poco, sobre el futuro que finalmente era nuestro.
Pero al tercer día, mis queridos, la realidad tocó la puerta, literalmente. Era media mañana, Jorge ya se había ido al trabajo. Yo estaba en la cocina haciendo pan, me había levantado tempranito para amasar, dejar crecer la masa, y estaba justamente metiendo los moldes al horno cuando escuché un ruido en el frente de la casa. Pasos en el portoncito. Mi corazón se aceleró. Fui hasta la ventana de la sala y me asomé por la cortina. Era él. Mi padre, ahí, parado al lado del portón, con una muñeca grande de trapo en los brazos y un paquete debajo del otro brazo. Él no intentó abrir el portón, solo se quedó ahí parado, mirando hacia la casa con esa mirada vacía que me daba escalofríos. Me escondí detrás de la cortina, el cuerpo entero temblando. Me quedé ahí espiando, rezando para que se fuera. Se quedó parado unos 15 minutos. 15 minutos que parecieron horas, y después dejó la muñeca recargada en el portón y se fue, caminando despacio, mirando para atrás cada pocos pasos. Esperé media hora más antes de tener valor de abrir la puerta. Agarré la muñeca con asco. Tenía una notita amarrada en el cuello con mecate. La niñita olvidó su muñeca en casa. Papito la trajo. Papito siempre cuida lo que es suyo. Rompí esa nota en 1000 pedazos, tiré la muñeca a la basura y pasé el resto del día encerrada dentro de casa, llorando de miedo. El pan se quemó en el horno. Cuando Jorge llegó en la noche, me encontró sentada en el piso de la cocina, abrazada de las rodillas, temblando. Él me abrazó, me cargó al sofá y cuando le mostré los pedazos de la nota, vi su cara ponerse dura, seria. No va a rendirse, Laura. Tenemos que estar preparados. Y él no se rindió. En los días siguientes, mi padre volvió. No todos los días, pero sí varias veces por semana, siempre en horarios diferentes. A veces tempranito, a veces en la tarde, cuando sabía que Jorge estaba trabajando. Él nunca tocaba la puerta, nunca gritaba, solo se quedaba ahí del otro lado del portón, parado, como una estatua siniestra, mirando hacia la casa, buscándome con los ojos en las ventanas. Y siempre dejaba algo: juguetes de bebé, chupones, biberones, pañales. Una vez dejó una cuna de madera desarmada, recargada en el portón, una cuna que él mismo había hecho en su carpintería. Y siempre, siempre había una notita. El bebé necesita cuna para dormir, decía una. Papito preparó el cuartito de la niñita, decía otra. Los niños no pueden estar lejos del padre, se enferman. Mis queridos, yo empecé a vivir en un estado de terror constante. Tenía miedo de asomarme por la ventana y verlo ahí. Tenía miedo de salir al patio a tender ropa. Tenía miedo de ir a la tiendita de la esquina a hacer la compra. Cuando Jorge salía a trabajar, yo trancaba todas las puertas y ventanas, aunque hiciera calor, y me quedaba ahí adentro, sudando de miedo, esperando que regresara. Las pesadillas empezaron. Todas las noches soñaba que mi padre entraba a la casa, me amarraba con esa cuerda gruesa de ixtle que usaba en la carpintería, me envolvía como un paquete y me arrastraba de vuelta a esa prisión. Soñaba que me metía en esa cuna, me ponía un chupón en la boca, me vestía con pañales. Despertaba gritando, sudada, y Jorge tenía que calmarme, abrazarme, decirme que era solo una pesadilla, que él estaba ahí, que no iba a dejar que pasara nada. Jorge intentó ir a la delegación a poner una queja. Habló con el delegado, explicó la situación, mostró las notas, las cosas que mi padre dejaba en el portón. Pero el delegado, que era amigo de copas de mi padre, tomaba tequila con él todos los viernes en el bar de Don Auxilio. Dijo que era cuestión de familia, que un padre tiene derecho de visitar a su hija, que dejar regalos no es delito. Jorge discutió, golpeó la mesa, pero no sirvió de nada. El delegado le dijo que se fuera y que dejara de hacer problemas a un hombre trabajador. Intentamos hablar con el padre de la iglesia, ese mismo que nos había casado. Él vino a casa, platicó con nosotros, se preocupó, prometió que iba a hablar con mi padre, que iba a intentar hacerle entender que aquello no era normal, que yo estaba casada ahora, que tenía mi vida. Pero cuando el padre fue a casa de mi padre, lo recibieron con gritos.
Mi padre le dijo que los padres no se meten en asuntos de familia, que Laura era su hija y siempre iba a hacerlo. Y prácticamente corrió al padre de ahí. Nos quedamos solos, mis queridos, solos con ese miedo. Las semanas fueron pasando, enero se volvió febrero. Yo fui adelgazando, quedándome con ojeras hundidas, nerviosa, asustándome con cualquier ruido. Jorge hizo lo que pudo. Empezó a volver a casa en la hora de la comida para ver si yo estaba bien. Le pidió a la vecina de la casa de al lado, doña Clementina, una señora buena, viuda, que me cuidara, que me visitara a veces. Pero no había nada que quitara ese miedo de adentro de mí, porque en el fondo, yo sabía. Mi padre no se iba a conformar con quedarse en el portón para siempre. En algún momento iba a intentar entrar. En algún momento iba a intentar llevarme a la fuerza. Y fue lo que pasó en una noche de finales de febrero. Jorge se había quedado hasta más tarde en la delegación. Tenía que terminar unos reportes urgentes. Yo estaba sola en casa. Eran casi las 10 de la noche. Estaba en la cocina terminando de lavar los platos de la cena, mirando por la ventanita de la cocina al patio oscuro de afuera, cuando escuché un ruido que me heló la sangre. Alguien estaba tocando la ventana del cuarto. Ese ruido de madera siendo forzada, el chirrido de la madera vieja cediendo. Solté el plato que tenía en la mano, cayó en el fregadero y se quebró. Y me quedé paralizada ahí, el corazón latiendo tan fuerte que yo escuchaba el ruido dentro de mi cabeza. Por un segundo pensé que había imaginado, pero entonces el ruido vino de nuevo. Y después escuché el peor sonido del mundo. La ventana del cuarto abriéndose. Alguien había entrado a mi casa. Apagué la luz de la cocina por reflejo. Me escondí detrás de la mesa, agachada, tapándome la boca con las 2 manos para no gritar, para no hacer ruido. Las lágrimas bajaban calientes por mi cara. Yo sabía quién era, lo sabía. Laura. La voz vino del cuarto. Esa voz que conocía desde que nací, pero que ahora me llenaba de pánico. Niñita, ¿dónde estás? Papito vino a buscarte, mi cielo. Ya basta de ese jueguito tonto de casita. Vamos a la casa de verdad, a la casa de papito. Escuché sus pasos, pasos pesados, lentos, buscando. Él entró a la sala. Logré ver a través de la rendija debajo de la mesa sus botas, esas botas de cuero gastadas que usaba para trabajar. Y vi algo más que hizo que todo mi cuerpo temblara. Él estaba arrastrando algo en el piso, algo que hacía un sonido áspero en la madera. Una cuerda. Papito sabe que estás aquí, Laura. No sirve de nada esconderse. Eres mi niñita, mía para siempre. Nadie le quita una hija a su padre, nadie. Él siguió caminando, fue a la cocina. Estaba oscuro, pero él sabía que yo estaba ahí. Lo sentía. Fue cuando vi, con la poca luz que entraba de la calle por la ventana, colgando de su cuello, balanceándose mientras se movía, un chupón viejo, amarillento por el tiempo. En ese momento, mis queridos, todo quedó claro. Él no había venido solo para convencerme. Había venido para llevarme a la fuerza, para amarrarme con esa cuerda, arrastrarme como un animal y llevarme de vuelta a esa casa, a ese infierno. Y el chupón era para callarme, para hacerme volver a ser su bebé. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No era solo miedo, era rabia. Rabia de 20 años de prisión, rabia de haber sido tratada como objeto, rabia de que me hubieran robado mi vida, rabia de todavía estar siendo casada. Yo no iba a dejar que pasara. Prefería morir ahí en esa cocina que volver. Mi mano encontró el cuchillo de carne que estaba en el fregadero. Lo agarré con fuerza. Mis manos temblaban tanto que casi lo suelto, pero lo sostuve. Si me encuentra, pensé. Si intenta agarrarme, me defiendo. Esta vez me defiendo. Él prendió un cerillo. La luz amarilla y temblorosa iluminó su cara. Mis queridos, ese ya no era el hombre que me crió. Ese era un extraño, un loco, con ojos saltones y vidriosos, boca abierta en una sonrisa torcida que no tenía nada de alegría. Había enloquecido completamente, ya no había vuelta atrás.
Y fue en ese exacto momento que escuché el portón del frente abrirse con estruendo, pasos corriendo, la voz de Jorge gritando: «¡Laura! ¡Laura! ¿Dónde estás? ¡Contesta!». Mi padre escuchó. Apagó el cerillo rápido. Yo aproveché y me levanté, gritando con toda la fuerza que tenía: «¡Jorge! ¡Aquí! ¡Mi padre está aquí adentro!». Jorge reventó la puerta del frente, literalmente la tiró abajo y entró corriendo. Prendió la luz. Mi padre intentó correr al cuarto. Intentó salir por la ventana por donde había entrado. Pero Jorge era más rápido, más joven, más fuerte. Agarró a mi padre. Los dos cayeron al piso. Rodaron, lucharon. Yo gritaba, lloraba. La cuerda cayó de la mano de mi padre. El chupón se soltó de su cuello y fue a dar debajo del sofá. Doña Clementina, la vecina, apareció en la puerta con otros vecinos que habían escuchado el ruido. Ayudaron a Jorge a sostener a mi padre, que pateaba, gritaba como loco: «¡Suéltenme! Ella es mi hija, mi niñita. Solo quiero llevarla a casa. Necesita a su padre, lo necesita». La policía vino. Pero ¿saben qué hicieron, mis queridos? Nada, absolutamente nada. El delegado llegó, miró la situación, habló con mi padre allá afuera y decidió que había sido un malentendido. Dijo que mi padre solo quería hablar con su hija y que se había metido por la ventana porque no le abríamos la puerta. No importó que hubiera cuerda, no importó que hubiera chupón, no importó que yo estuviera aterrorizada, llorando con un cuchillo en la mano de tanto miedo. El delegado mandó a mi padre a su casa con una advertencia de que no volviera, pero yo vi en los ojos de mi padre cuando la policía lo soltó. Lo vi mirarme antes de irse, y en esa mirada había una promesa. Iba a volver. Seguro iba a volver. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé sentada en la cama, abrazada de Jorge, temblando de las 4 a las 6 de la mañana. Él se quedó despierto conmigo, sosteniéndome, acariciando mi cabello, diciendo que todo iba a salir bien. Pero los dos sabíamos la verdad. Aquello no había acabado. Y fue ahí, en esa madrugada fría de finales de febrero, con la cuerda de mi padre todavía tirada en el piso de la sala y el chupón amarillento debajo del sofá, que Jorge me dijo con esa voz determinada que tiene: «Laura, él va a intentar de nuevo. La gente enferma así no se rinde. Pero la próxima vez, te prometo, vamos a estar preparados. Voy a protegerte, cueste lo que cueste». Y él empezó a planear, a preparar, a transformar esa casita sencilla en una fortaleza silenciosa, esperando el próximo ataque, porque sabíamos que mi padre iba a volver. Y cuando volviera, esta vez sería diferente. En los días siguientes a esa invasión, Jorge cambió completamente. Él siempre fue un hombre tranquilo, calmado, pero ahora tenía una determinación en los ojos que nunca había visto. Salía en la mañana al trabajo, pero volvía en la hora de la comida con bolsas llenas de cosas extrañas. Rollos de alambre, herramientas, pedazos de metal, cosas que yo no entendía para qué servían. «¿Qué es todo esto, Jorge?», pregunté una de esas veces. Él me miró serio y dijo: «Protección, Laura. Tu padre va a volver y cuando vuelva vamos a estar listos. Pero necesito que confíes en mí. ¿Está bien? No preguntes, solo confía». Yo confié. Pasé los próximos días viendo a mi marido trabajar en la casa como si fuera carpintero, electricista, inventor. Tocó las ventanas, principalmente la del cuarto, esa por donde mi padre había entrado. Instaló unos pasadores nuevos por dentro, pero la dejó aparentemente fácil de abrir por fuera. «Tiene que parecer débil», explicó. «Tiene que parecer que es por ahí que puede entrar de nuevo». Pasó horas trabajando en el piso del cuarto, justo debajo de la ventana. Regó algo que parecía pegamento, pero no estaba segura. Lo cubrió con un tapete fino. «Si pisa aquí», murmuró Jorge, más para sí mismo que para mí, «los pies se van a pegar, no por mucho tiempo, pero lo suficiente». Después empezó a trabajar con un hilo finito, transparente. Era hilo de pescar, de esos bien resistentes que los pescadores usan para atrapar pez grande. Amarró ese hilo bien a la altura del tobillo, atravesando la entrada de la ventana de un lado al otro, casi invisible en la oscuridad.
Esto lo va a hacer tropezar, explicó Jorge, probando la tensión del hilo. Y cuando tropezara, me mostró lo que había preparado. En el buró, al lado de la cama, escondido detrás de unos libros, había un flash de esos de cámara fotográfica, solo que era un reflector potente que había conseguido prestado del fotógrafo de la delegación. Estaba apuntado directo a la ventana. Cuando tropiece con el hilo, va a jalar este mecanismo aquí. Jorge mostró un sistemita ingenioso que había armado con alambre y resorte. Y el reflector se va a prender justo en su cara. Lo va a cegar por unos segundos. Tiempo suficiente. ¿Tiempo suficiente para qué? Pregunté todavía sin entender bien. Jorge entonces me llevó hasta el armario del cuarto. Ahí adentro, bien arriba, había colgado una red de esas de cargar cosas, medio enrollada, sujeta por una cuerda. Esta cuerda está conectada a la cabecera de la cama. Cuando yo jale, y voy a jalar en cuanto caiga y quede ciego por la luz, esta red se va a caer encima de él. Lo va a enredar todito. Mis queridos, yo miré todo aquello y pensé, mi marido enloqueció también. Pero no dije nada porque en el fondo, yo sabía que tenía razón. Mi padre iba a volver y teníamos que estar preparados. Jorge me explicó el plan. Cuando tu padre intente entrar de nuevo, y va a intentar, Laura, estoy seguro, tú vas a fingir que estás dormida. No importa qué pase, te quedas quietita en la cama. Yo voy a estar a tu lado también fingiendo. Déjalo entrar, déjalo pisar el hilo, y ahí yo me encargo del resto. Pasamos 3 noches despiertos esperando. 3 noches de vigilia, acostados en la cama, tensos, escuchando cada ruidito de afuera. En la tercera noche, yo estaba tan cansada que casi me había dormido de verdad. Fue cuando escuché ese ruidito de la ventana siendo tocada. Eran casi las 2 de la madrugada. Llovía afuera, una lluvia fina, continua. Jorge apretó mi mano por debajo de la cobija. La señal. Fingí que seguía dormida, pero mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. La ventana se abrió. Escuché el chirrido conocido y después escuché su voz. Esa voz que me atormentaba en las pesadillas. Laura, niñita de Papito, Papito volvió a buscarte. Esta vez te vienes conmigo. Papito preparó todo. El cuartito está listo, la cunita está lista, vamos a casa. Él empezó a entrar. Escuché el sonido de su bota tocando el piso dentro del cuarto. Yo respiraba despacio, fingiendo que dormía, las lágrimas escurriendo en silencio por mi cara. Y entonces pasó. Dio un paso más y ¡trac! Su pie se pegó en ese pegamento que Jorge había regado. Intentó levantar el pie sin entender. En ese momento de confusión, dio otro paso hacia adelante y ¡zum! El hilo de nylon le pegó en el tobillo. Mi padre tropezó, se desequilibró. Y en el exacto momento en que cayó hacia adelante, el mecanismo se activó y ¡flash! Ese reflector potente se prendió directo en su cara, una luz tan fuerte que hasta yo, con los ojos cerrados, vi el resplandor. ¡Ay, mis ojos! Mi padre gritó, llevándose las manos a la cara, ciego temporalmente por la luz intensa en la oscuridad. Fue cuando Jorge saltó de la cama. Jaló la cuerda de la cabecera con fuerza. Escuché el sonido. Y en un segundo, esa red de carga se desplomó del armario directo encima de mi padre, que estaba medio caído en el piso, medio parado, intentando equilibrarse y ver al mismo tiempo. La red cayó perfecta, cubriéndolo todo, enrollándose en los brazos, en las piernas. Mi padre empezó a forcejear gritando, «¡Suéltame, suéltame! ¡Solo quiero a mi hija! ¡Ella es mía!». Jorge prendió la luz del cuarto, brincó por encima de la cama y fue contra mi padre. Y fue ahí que vio, caída en el piso, al lado de mi padre, la cuerda, esa cuerda gruesa de Ixtle, la misma que había traído la primera vez. Con una sonrisa amarga, Jorge agarró la cuerda. «Usted trajo la herramienta correcta», dijo con esa voz calmada y fría. «Ahora la voy a usar del modo que debe usarse», y la usó. Con ayuda de la red que ya sujetaba a mi padre, Jorge enrolló esa cuerda en él, le amarró los brazos, le amarró las piernas, hizo nudos firmes de marinero que había aprendido cuando era chamaco. Mi padre pateaba, gritaba
Lloraba. Laura, mi niñita, papito solo quiere cuidarte. No dejes que me lastime. Yo me había levantado de la cama. Estaba ahí parada, temblando, viendo esa escena. Mi padre, amarrado con la propia cuerda que había traído para amarrarme. Jorge corrió hasta la casa de doña Clementina, tocó la puerta, le pidió que llamara a la policía, volvió corriendo, se quedó ahí sosteniendo a mi padre en el piso mientras yo me hacía bolita en una esquina del cuarto, llorando. Cuando la policía llegó, unos 15 minutos después, encontraron esa escena. Mi padre amarrado como un paquete, llorando y gritando: «Ella es mi niñita mía. Solo quiero cuidarla, darle su biberón, cambiarle el pañal. Me necesita». El delegado llegó junto. Esta vez otro policía también, uno más joven, que miró la situación con cara de asco. Ese policía nuevo fue hasta el portón, donde estaba el carro de mi padre estacionado, y decidió mirar adentro. Mis queridos, lo que encontraron en ese carro me da escalofríos hasta hoy. En el asiento de atrás, un paquete de pañales para adultos, biberones, chupones, una cobija de bebé y peor, frasquitos de medicina, sedantes, medicinas fuertes para dormir. El policía volvió con todo eso en las manos, se lo mostró al delegado y dijo: «Iba a drogarla, la iba a dejar dopada, llevársela y mantenerla así. Mire la cantidad de medicina aquí». Fue en ese momento que hasta el delegado, amigo de mi padre, se puso pálido, porque aquello ya no era cuestión de familia, aquello era secuestro, privación de libertad, era delito grave. Mi padre fue llevado esa noche, amarrado con su propia cuerda, llorando como niño, gritando: «Solo quiero a mi bebé. Devuélvanme a mi bebé, necesita tomar su lechita». En los días siguientes hubo investigación. El médico de la ciudad, el doctor Antenor, examinó a mi padre y dio el diagnóstico: psicosis grave, delirio, obsesión patológica. Había enloquecido de verdad con la muerte de mi madre y esa locura se había fijado en mí. Mi padre fue internado en una institución psiquiátrica en la Ciudad de México. Pasó años ahí. Yo nunca más lo vi, nunca quise verlo. Jorge me dijo que era mejor así, que yo necesitaba seguir con mi vida, y tenía razón. Esa noche, después de que la policía se llevó a mi padre, después de que doña Clementina me hizo un té de manzanilla y volvió a su casa, después de que Jorge limpió el desorden del cuarto, arregló todo de nuevo, nos acostamos en la cama, abrazados. «Se acabó, Laura», susurró en mi oído. «Se acabó de verdad, estás libre». Y por primera vez en 20 años, mis queridos, respiré profundo y sentí que aquello era verdad. Estaba libre, finalmente, completamente libre. Y aquí estoy yo, mis queridos, a los 78 años de edad, sentada en el corredor de mi casita aquí en Puebla, la misma Puebla donde nací, donde sufrí, pero también donde encontré a mi Jorge y donde construí mi vida de verdad. Después de esa noche en que se llevaron a mi padre, Jorge y yo nos quedamos en la casita de la colonia San Miguel por 2 años más. En 1969, logramos comprar una casa propia, esta aquí donde vivo hasta hoy, en un barrio más céntrico, cerca de la iglesia. Es una casa sencilla, de ladrillo, pintada de amarillo clarito, con un jardín al frente que cuido con todo cariño y un patiecito atrás donde Jorge plantó una parra que hasta hoy da uvas. Tuvimos 3 hijos, mis queridos, 3 bendiciones. Marcos nació en 1968, Silvia en 1971, y la más chiquita, Julia, esa que me enseñó a grabar estos videos, nació en 1975. Crié a mis hijos con todo el amor que no tuve cuando era joven. Los dejé ser niños de verdad, jugar, ensuciarse, crecer libres. Nunca los traté como me trataron a mí. Jorge me ayudó en eso. Me recordaba siempre: «Laura, déjalos vivir». Jorge, mi Jorge querido, partió hace 5 años en 2020. Fue el corazón, se fue dormido sin sufrir. Le agradezco a Dios por eso, porque no sufrió. Fueron 53 años de matrimonio, mis queridos. 53 años al lado del hombre que me salvó, que me protegió, que me enseñó qué era amor de verdad. Lo extraño todos los días.
Extraño la forma en que tomaba su café haciendo ruidito. Extraño que se quejara de que le ponía demasiada azúcar al café. Extraño dormir abrazada de él. Pero no me pongo triste, porque sé que vivió bien, que fuimos felices, que construimos una familia linda. Y sé que está allá arriba, cuidándome, a los hijos, a los nietos. Hoy mi vida es sencilla y tranquila, del modito que siempre soñé. Me levanto tempranito, hago mi café de olla, me siento aquí en el corredor y me quedo viendo el día aclarar. Cuido mis plantas, tengo geranios, violetas, un jazmín que perfuma todo cuando florece. Y las hierbas que uso para sazonar la comida: albahaca, cilantro, perejil. Jorge decía que mi jardín era el más bonito de la calle, y yo lo sigo cuidando como si él todavía estuviera aquí para verlo. Mis hijos viven aquí en Puebla mismo, gracias a Dios. Marcos trabaja en una ferretería, está casado con Patricia y me dio 3 nietos: Gabriel, Isabela y Pedro. Silvia es maestra en una escuela municipal. Se casó con Ronaldo y tiene 2 niñas lindas, Sofía y Elena. Y mi Julia, la más chiquita, trabaja en un despacho de contabilidad. Está casada con Fernando y tiene 2 chamacos, Lucas y Mateo. Mis 7 nietecitos son mi alegría, mis queridos. Vienen aquí a casa casi todos los días, unos a comer, otros solo a visitar a la abuela y comerse un pedazo de pastel. Yo hago rosca de reyes, hago pan de muerto, hago gorditas, esas cosas ricas que a los niños les encantan. La cocina se llena de ruido, de risas, de desorden, y yo amo cada segundo de eso. Los domingos en la tarde, la casa se llena. Vienen los 3 hijos con los maridos y esposas. Vienen los 7 nietos y hacemos una comida grande. Yo hago mole poblano igual que hacía mi madre. Hago ensalada, hago postre. Todos se sientan ahí en la mesa grande de la cocina, que fue Jorge quien la hizo. Él aprendió carpintería con mi padre allá atrás, antes de que todo pasara. Y comemos, platicamos, nos reímos. Los nietos me piden que les cuente historias de mi época, y yo cuento, dejando fuera las partes feas. Cuento de los juegos antiguos, de cómo era Puebla cuando yo era niña, de las travesuras que hacía con Berenice. En la noche, cuando me quedo sola, a veces pienso en el pasado. Pienso en mi madre Rosa, que partió tan temprano y que estoy segura estaría orgullosa de la mujer en que me convertí. Pienso en mi padre también. Él murió en 1985, en la institución psiquiátrica donde estaba internado. Me avisaron, me preguntaron si quería ir al entierro. No fui, no pude. Todavía tenía mucho rencor, mucho dolor. Hoy, con la edad que tengo, logro entender que él se enfermó, que la locura se apoderó de él después de que mi madre murió. No puedo perdonar todo lo que hizo, pero puedo entender que era la enfermedad, ya no era él. Mi vida está llena de pequeñas alegrías, mis queridos. Alegría de despertar en la mañana y escuchar a los pajaritos cantando. Alegría de hacer pan y sentir el olor esparciéndose por la casa. Alegría de recibir la visita de los nietos. Alegría de sentarme aquí en el corredor en la tardecita con mi rebozo en los hombros y ver el movimiento de la calle. Alegría de saber que soy libre, que construí mi familia, que vencí. Miro para atrás y veo cuánto caminé. Salí de una prisión, de una vida que no era vida, y construí esto aquí. Una casa llena de amor, hijos y nietos maravillosos, memorias bonitas. Fueron 58 años de libertad. 58 años viviendo de verdad, siendo Laura, siendo mujer, siendo madre, siendo abuela. ¿Y saben qué es lo más bonito, mis queridos? Es que mis hijos crecieron libres. Crecieron sabiendo que eran amados, que podían ser quienes quisieran ser. Y ahora mis nietos también están creciendo así. La cadena se rompió. El ciclo se interrumpió. Y eso me llena de gratitud. A veces Julia me pregunta si tengo miedo de que esas memorias feas vuelvan a atormentarme. Yo le digo que no, porque aquello fue solo una parte de mi vida. Fue un periodo oscuro, pero no fue todo. El resto, todo lo que vino después, fue luz, fue amor, fue vida de verdad.
Y le agradezco a Dios todos los días por haberme dado fuerzas para sobrevivir, por haber puesto a Jorge en mi camino y por haberme permitido vivir todo esto que vivo hoy. Mis queridos, llegué al final de mi historia y sé que fue difícil de escuchar, pero era importante contarla, porque si hay alguien ahí pasando por algo parecido, sea control, sea obsesión, sea cualquier tipo de prisión que no los deja vivir, quiero que sepan una cosa: no están solos, y sí hay salida. Aprendí muchas cosas en estos 78 años de vida y quiero dejarles aquí algunas de ellas. Aprendí que el amor verdadero no encierra, libera. Amor que tranca la puerta, que prohíbe, que controla, que infantiliza. Eso no es amor, es enfermedad, es prisión. Nadie que te ama de verdad quiere impedirte crecer, vivir, ser quien eres. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Pasé años pensando que no había salida, que nadie me iba a creer. Pero cuando Jorge apareció y finalmente tuve valor de contar, las cosas empezaron a cambiar. No tengan vergüenza de hablar, de gritar, de pedir socorro. Hay gente buena en el mundo. Hay gente que los va a escuchar y ayudar. Aprendí que sí podemos volver a empezar, no importa cuántos años perdimos. Yo tenía 20 años cuando logré salir de esa prisión, 20 años de vida robada. Pero todavía tuve 58 años de libertad por delante, 58 años de felicidad, de familia, de amor verdadero. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Aprendí que el pasado no tiene que definir el futuro. Yo podría haber dejado que ese trauma me destruyera. Podría haberme vuelto una persona amargada, llena de miedo. Pero escogí vivir. Escogí ser madre, ser abuela, ser feliz. Y ustedes también pueden escoger eso. Aprendí que romper cadenas es la mayor herencia que podemos dejar. Mis hijos crecieron libres porque yo fui liberada. Mis nietos están creciendo en amor porque yo escogí amor. Cuando te salvas, también salvas a las generaciones que vienen después. Y aprendí, mis queridos, que la inteligencia vence a la fuerza bruta. Jorge no venció a mi padre con violencia. Usó la cabeza, planeó y usó la propia arma de mi padre contra él. A veces no necesitamos fuerza física para defendernos. Necesitamos inteligencia, paciencia, estrategia. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación de control, de abuso psicológico, de prisión dentro de la propia casa, busca ayuda. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busca a las autoridades, busca grupos de apoyo, busca a la iglesia si eres religioso, busca a un maestro, a un vecino de confianza. No te rindas. La libertad existe y la mereces. Quiero agradecer a todos ustedes que se quedaron aquí conmigo hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil de escuchar, pero si sirvió para ayudar, aunque sea a una persona, ya valió cada palabra. Ahora quería pedirles un favorcito. Si les gustó el video, hagan clic ahí en el me gusta para ayudarme, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para no perderse los próximos videos, porque todavía tengo muchas historias que contar, algunas tristes, otras alegres, pero todas verdaderas. Y cuéntenme aquí en los comentarios a qué hora del día están viendo este video, en la mañana, en la tarde o en la noche, y de qué ciudad son. Yo leo todos los comentarios y me encanta saber que hay gente de todo México y hasta de fuera escuchándome. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Y recuerden, la vida es para vivirla en libertad. Nunca se rindan de eso.